Hola, muy buenas. Soy Cristina Romero Miralles y me gustaría acompañarte a través de este módulo de mitigación de la violencia en el aula sobre bullying y acoso escolar. Así que vamos a ello. ¿Qué vamos a ver dentro de este módulo a nivel de contenido? Bueno, pues vamos a ver cómo saber si estamos o no ante una situación de bullying o acoso escolar. Qué señales podemos observar, qué medidas podemos tomar y de qué manera podemos también prevenir estas situaciones para que no se produzcan en el futuro. Bueno, me gustaría que nos situáramos en que bullying y acoso escolar son dos maneras de referirnos a lo mismo. Bullying sería la palabra inglesa y en español sería acoso escolar. ¿Y cómo podemos saber que estamos ante esta situación en concreto? Pues para que eso se dé, necesitamos que se den justo estas tres condiciones o estas tres características para considerarlo así. Por ejemplo, la primera sería que no estamos ante un accidente, no estamos ante algo fortuito que ha ocurrido sin una intención detrás. Estamos ante una situación en la que alguien está haciendo daño de manera intencionada a otra persona. No es algo, accidental. La segunda característica es que no es algo puntual, no es algo que ocurre una vez y ya, sino que es algo que se repite. Y la tercera es que hay una diferencia de poder. Sigamos a ver. Dentro del bullying o acoso escolar, veamos desde ya que estamos hablando de una situación que es cosa de todas y de todos. No es algo que solamente competa o afecte o tenga que ver con quienes lo padecen directamente. Es decir, no solamente consideraríamos como dentro de nuestra mirada que están contribuyendo a que esto ocurra, no miraríamos solamente a la persona que está siendo excluida y a la persona que excluye, sino que veríamos que hay más personas implicadas y que cada una de esas personas tiene a su vez un papel muy importante para mitigar esta violencia. Vale. Antes de seguir profundizando, me gustaría que viéramos como punto de partida que vivimos en una sociedad y en una cultura que desde nuestra más tierna infancia nos empuja y nos invita y nos lleva a aprender a juzgar a las demás personas y a juzgarnos a nosotras mismas o a nosotros mismos. Nos invita a compararnos con las demás personas desde muy pequeñas y desde muy pequeños. Y entonces nos enseña o nos muestra una manera de autopercibirnos como si nos midiéramos todo el tiempo con las personas con las que nos vamos encontrando y hiciéramos algo así como ver si estamos por encima de ellas o por debajo. Y hay personas con las que una se ve por encima o una se ve por debajo. Pero eso es una manera errónea de percibirnos, a la que nos lleva esta sociedad y esta manera de concebir los vínculos y las relaciones humanas. En realidad, no hay nadie que sea más importante o que esté por encima de nadie. Todas las personas somos igual de valiosas, igual de importantes, independientemente de lo que hagamos, sino simplemente por ser.
por ser quien somos, por ser simplemente. Entonces, vivimos en una sociedad y en una cultura que favorece y facilita la falta de autoestima. Eso es algo que veremos a lo largo de todo este módulo, porque está muy vinculado al bullying o al acoso escolar. Veremos que ese es el gran drama que hay debajo de lo que se está moviendo. El bullying o acoso escolar nos invita a ofrecer a las alumnas y a los alumnos una forma distinta a esta que esta que acabamos de ver y que tiene que ver con esta sociedad y esta cultura, una forma distinta de mirarse primero a sí mismas, a sí mismos, y luego de ver a las demás personas. Sin esa sensación errónea de que tienen que estarse comparando todo el rato y midiendo con los demás. Esa manera competitiva de ubicarse en el mundo solo favorece este tipo de situaciones de bullying o de acoso escolar, porque también a su vez favorecen la falta de autoestima. Lo vamos a ir viendo detenidamente a lo largo de este módulo. Pero ¿cómo es esa nueva forma que podemos ofrecer desde el entorno escolar? ¿Cómo podemos contribuir a que dejen de compararse y a que dejen de juzgarse tal y como sí les invita esta sociedad desde muy pequeños? Bueno, en realidad eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de este módulo, es el objetivo que yo tengo para este módulo, pero para llegar ahí a ese punto y para verlo con claridad, antes, si te parece, veamos juntos, de una manera profunda qué es lo que está ocurriendo dentro de una situación de bullying. Bueno, para ello me gustará que veamos cuál es la voz interior, qué es lo que se dice a sí misma cuando nadie la escucha, cada una de las personas implicadas. Es importante que veamos con detenimiento esta voz porque así será más fácil que podamos acompañarles a cada una de las personas implicadas a salir de ahí, a contarse las cosas de una manera distinta, a cambiar esa voz interior. Porque cuando cambien esa manera de verse y de ver a las demás personas, cuando cambien su manera de percibirse dentro o en relación a la situación de bullying, entonces será que podrán cambiar su comportamiento y su manera de actuar. Pero lo importante no es limitar el comportamiento, sino más bien, a mi entender, ver qué es lo que se están contando interiormente cada una de las partes implicadas y ayudarles desde el entorno escolar y familiar a transitar hacia un lugar más respetuoso para consigo y para con las demás personas, un lugar menos violento. La voz interior que tienen estas personas en construcción, estas personas en crecimiento, a menudo es muy dura o es muy distorsionada y necesitan tener una nueva autoimagen distinta, una percepción con mayor autoestima de sí mismas y de sí mismos. Pero para llegar ahí, para llegar a esa voz interior de cada una de las personas, veamos cuáles son las partes implicadas en una situación de bullying. Porque como decíamos, no simplemente está la persona excluida y la persona que excluye. A veces es la persona excluida
y varias personas que excluyen, pero también cuentan, y las pongo al mismo nivel o en el mismo lugar, también está la persona que observa o las personas que observan y saben que eso está sucediendo, pero no actúan. Es importante que veamos que se necesita de todas estas partes para que exista la situación de bullying. Si solamente hubiera una persona excluida y una persona que excluye en privado, en un lugar donde nadie les está viendo, no se estaría moviendo lo que se mueve en la situación de bullying, porque la situación de bullying requiere de esta complicidad o de esta sensación de grupo, de esta sensación de fuerza también y de intimidación gracias a esta alianza con el grupo para excluir a alguien. Entonces, es importante que incluyamos a cada una de las personas implicadas en lo que está ocurriendo y que no miremos sesgadamente la situación de bullying, porque la persona que observa también forma parte. Y como decía, el grupo es uno de los elementos importantísimos en esta situación. Estamos hablando de edades muy sensibles en las que se anhela, se busca el pertenecer a la manada, entre comillas, al grupo, y hay una clara búsqueda de conexión y a veces nuestro comportamiento lo que busca es reforzar ese que nos elijan a nosotros, esa sensación de complicidad, esa sensación de conexión con las demás personas. Entonces, tras el comportamiento de la persona que excluye y de la persona que mira pero no actúa, hay una fuerte búsqueda de pertenencia al grupo. Excluyen a alguien, pero a la vez están actuando desde un lugar en el que creen erróneamente que así ellos quedarán dentro del grupo, no serán los excluidos. Entonces, ahora sí, vayamos a ver juntos, cuál es la voz interior de quien está excluyendo. Quien está excluyendo es una persona que busca ser vista y reconocida como importante, como poderosa, que busca como ese lugar, entre comillas, de líder o de que le den un lugar de poder, un lugar de alguien importante. Pero detrás de esa búsqueda lo que hay es una gran inseguridad y sobre todo hay una falta de paz interior y de bienestar. Nadie que esté sintiéndose satisfecho, nutrido, en equilibrio, se dedica a ejercer violencia hacia sus iguales o hacia otros alumnos o alumnas de su grupo o de su escuela. Estamos hablando de alguien que tiene un malestar que esconde y está buscando aceptación y complicidad en su grupo de iguales. Busca reforzar su sensación de conexión y de pertenencia al grupo, pero les oculta sus imperfecciones, su vulnerabilidad, sus propios dramas familiares, sus propios dramas internos. Es como que esconde sus rarezas o sus aparentemente imperfecciones porque las ve, las detecta, tiene inseguridades, pero ese malestar lo que le lleva es a señalar afuera como el raro, la rara
o la que señalar, digamos, y burlarse afuera. Pero hay en realidad un malestar y una falta de autoestima también por parte de la persona que está excluyendo. Cuando yo decía esto de que oculta sus imperfecciones o sus dramas internos, me refiero a que muchas veces vemos que las personas que excluyen dentro de una situación de bullying, a su vez son excluidas o viven situaciones de violencia dentro de su entorno más inmediato, familiar. Es como si viven violencia y la reproducen con alguien con el que entienden pueden. A su vez están recibiendo la mayor parte de veces violencia por alguien que ejerce su poder por encima, lo ejerce para con la persona que está excluyéndolo en la situación de bullying. Si nos pusiéramos a escuchar directamente la voz interior de la persona que está excluyendo, si le pusiéramos como un micrófono a eso que se dice y que se cuenta internamente, más o menos podría ser algo así. Podría decirse algo así como: para mí lo familiar es que se traspasen los límites, que se traspasen mis límites, por ejemplo, o las de alguien que yo quiero, por ejemplo, en el caso de jóvenes que lo que están viendo es maltrato por parte de su padre a su madre, y ellos ejercen luego esa misma violencia para con otros iguales, pero para ellos lo familiar es ese traspaso de límites y esa violencia. Bueno, para mí lo familiar es que se traspasen los límites, el juicio cruel, la comparación, la ausencia de empatía. Es lo que conozco muy bien y es lo que reproduzco. Cuando hablo del juicio cruel, es que a veces estas personas que están excluyendo y que están ejerciendo bullying, se están burlando, por ejemplo, de sus iguales, y a su vez, si pudiéramos ver detrás de las bambalinas de lo que les ocurre en su entorno familiar, veríamos que muchas veces reciben un montón de comentarios terribles también con respecto a ellos mismos, ¿no? Mucho juicio, mucha desvalorización, mucha burla a veces. Es como que se les ridiculiza y a su vez es lo que para ellos han aprendido como patrón, es lo que ellos luego llevan y expresan afuera de su casa, pero es lo que viven también muchas veces. Ahora vayamos a ver si te parece la voz interior de quien es excluida. Bueno, a menudo es alguien que se siente diferente, inferior, menos, rara e insuficiente. Es una persona que se siente así, pero que lo vive desde un lugar con mucho dolor, porque tú puedes sentirte diferente y a la vez darte cuenta de que todas las personas somos diferentes y que nadie es inferior que nadie, ni tampoco más que nadie, ni menos. O tú puedes ver que tú eres rara, te puedes dar cuenta de que todas y todos somos raros, o un poco raros, o muy raros. Entonces, es importante que podamos ayudar a esta persona a resignificar todo eso que se dice y a darle una perspectiva que le ayude a salir de ese hoyo en el que está metida y en el que se cree insuficiente.
Es una muy buena cosa que podamos recordarle que ella es suficientemente valiosa, por supuesto, que es suficientemente hermosa o inteligente o lo que sea que se está diciendo de una manera pues muy dura internamente. Dentro de esta voz también veríamos que ha perdido su autoestima y su poder, ha olvidado lo poderosa que es, ha olvidado también su seguridad, su confianza en sí misma, esa confianza, esa seguridad y ese poder que la ayudarían tanto a poder decir basta y que la ayudarían en esta situación de bullying. Pero recordemos, pero veamos que en realidad toda esta falta de autoestima se ha ido gestando, se ha ido construyendo antes que esta situación de bullying actual. Es decir, es la falta de autoestima la que la ha colocado también en un lugar muy vulnerable. Y en cambio, cuando gane autoestima, podrá salir mucho mejor de esa situación y poner mucho mejor los límites necesarios a esas personas que la estén violentando. Y como hemos hecho con la voz interior de la persona que excluye, vayamos a ver más o menos qué podría decirse internamente la persona que es excluida. Pues podría decirse cosas como algo en mí no está bien, como si yo debería ser distinta, soy insignificante y poco valiosa. Los demás no me ven y no les importo. Me siento sola y sin apoyo. Me gustaría a veces desaparecer, huir y ser invisible. He olvidado mi poder para poder plantar cara y buscar ayuda. Es realmente un gran drama, sobre todo porque es una voz interior que no le permite salir de ahí y verse con nuevos ojos, que es hacia donde me encantaría que tú pudieras acompañar a esa personita o a esa persona en construcción, porque qué bueno que pueda ver que no hay nada de malo en ella o en él y que no debería ser distinta y que por supuesto no es insignificante, sino que es muy valiosa o muy valioso. Y que no es cierto que los demás no la ven o no lo ven, que tú la ves y que a lo mejor puedes echar mano también de otras personas que sí que la vean en su vida y si no la vieran, no importa, siempre puede encontrar nuevas personas que sí se den cuenta de lo valiosa que es. Y me siento sola y sin apoyo, qué bueno que también lo pueda cambiar. Por supuesto, que recuerde que no estás sola y que puede contar contigo, que puede contar con quien sea. Y hay que buscar todos esos apoyos y todas esas ayudas en su camino. Vale, y vayamos a ver ahora, si te parece, la voz interior de quien está mirando pero no actúa. No actúa ni para pedir ayuda a otra persona adulta, ni actúa posicionándose al lado de la persona que está recibiendo la exclusión o el bullying. ¿Qué le pasa a esta persona? Pues que cree erróneamente que ella no está haciendo nada y que no forma parte del bullying. Además, teme que si ayuda a la persona excluida, quizá también le sucederá a ella. Y claro, tiene un temor enorme a que también pueda sufrir ella misma eso. Se cree erróneamente que es una espectadora y que no forma parte, pero sí que está permitiendo que suceda todo lo que está sucediendo, porque como hemos visto, la persona que excluye necesita de ese otro para validar
el que él sí o ella sí pertenece al grupo y la otra persona es la que queda fuera. Entonces, si no hubiera la persona que mira pero no actúa, ahí se rompería la situación y en realidad se provocaría un necesario cambio. Entonces, ¿qué se está diciendo? ¿Cuál es la voz interior de quien mira pero no actúa? Bueno, pues se puede decir cosas como esto no va conmigo, menos mal que no me ha pasado a mí, cada uno que se arregle con lo suyo, que yo ya tengo mis propias cosas, mis propios dramas. Además, yo no estoy haciendo nada y si yo hablo o me pongo al lado de la persona excluida, a lo mejor eso lo que hace es que también me excluyan a mí. Bueno, como decíamos, el bullying o acoso escolar requiere de todas estas voces para producirse. Y a su vez, cuando una sola de estas tres voces cambia, cuando alguien deja de mirarse a sí misma desde esa perspectiva tan limitada y con esas características tan concretas, cuando una sola de esas voces cambia, entonces el bullying desaparece. Entonces es muy importante que nos demos cuenta de que cada una de las partes tiene mucho poder a la hora de mitigar esta violencia. Entonces, como hemos dicho, todas las personas que forman parte de esta situación necesitan cambios en su voz interior, en eso que se cuentan acerca de lo que está sucediendo, acerca de ellas mismas, acerca de cómo ven a los demás, porque ese cambio en su voz interior, ese cambio de mirada o ese cambio de chip, es lo que les llevará a hacer cambios en su manera de actuar y en su comportamiento, que es lo que también queremos lograr. Pero no solo, es decir, no solo queremos cortar la situación de bullying, también queremos que no vuelva a producirse y queremos aprovecharla para que todos los implicados crezcan en autoestima y dejen de tener esa manera de percibirse y de percibir la situación. Pero otro tema muy importante es el de la visibilización de la situación. Lo que suele ocurrir con estas situaciones de bullying es que viven en la oscuridad, viven en el secreto, viven en lo oculto. Son situaciones en las que nadie, ninguna de las partes, cuenta nada a las personas adultas, no piden ayuda, pero ninguna de las tres, porque si al menos una de las tres partes dijera algo, entonces se activaría un cuidado por parte de las personas adultas. Se podría apoyar, se podría acompañar esta situación. Pero lo que suele ocurrir es que se mantienen en oculto. Son situaciones de las que nadie habla, ninguna de las tres partes. Entonces, para que podamos ayudar a contribuir a ese cambio en la voz interior de cada una de las partes, necesitaremos antes, desde el entorno escolar, darnos cuenta, verla. Pero como no es algo que alguien venga y nos llame, nos diga, hey, está pasando esto, o bueno, o cuando pasa, es una gran noticia. El drama es que muchas veces se están gestando todo este tipo de situaciones a lo largo del tiempo y nadie toca la alarma, digamos. Entonces, como decimos, qué bueno que se pueda visibilizar y que podamos, tanto en la familia como en la escuela o en el instituto, darnos cuenta de que esto está sucediendo, porque una vez nos damos cuenta, ya sí podemos ayudar a este cambio.
Pero, vale, imaginémonos que nadie ha venido a decirnos que esto está sucediendo, ninguna de las tres partes. Igualmente, hay cosas, hay señales, hay indicadores que sí que podemos observar que nos pueden poner sobre la pista de que estamos ante una situación de bullying. Así que vayamos a ver estos indicadores. No solo son indicadores de bullying, a veces pueden ser indicadores de otro tipo de malestares y de situaciones también violentas. Estoy pensando en situaciones de abuso, estoy pensando en maltrato, no solo en el entorno escolar, también puede ser algo que ocurra en el entorno familiar. Pero centrándonos en la situación de bullying, vayamos a ver qué cosas podemos observar tanto en casa como en el entorno escolar. Por ejemplo, podemos observar que la persona que está sufriendo bullying, que está siendo excluida, no quiere asistir a clase o le cuesta o tiene muchas faltas de asistencia, o hablamos con la familia y nos cuenta que últimamente es que, no sé, como que le cuesta muchísimo levantarse, que no está nada motivada, que no quiere venir. También puede ser que se muestre enferma, que tenga dolores de cabeza, dolores de barriga, que esté como últimamente como cogiéndolo todo, que tenga el sistema inmune bajito. También puede ser que tenga dificultades para dormirse, para conciliar el sueño, o que una vez que lo haga tenga muchas pesadillas o tenga pesadillas. También puede ser que en el aula observemos que está muy despistada, muy despistado, o observamos que últimamente tiene muchos accidentes, incluso podemos observar autolesiones o lesiones. También podemos observar falta de apetito, como que no tienen ganas de comer, que lo han perdido ese apetito, o bien todo lo contrario, que últimamente comen todo el rato, comen para llenar y acallar su dolor emocional. Es, como sabemos, un recurso muy usado, ¿no? El de la comida se usa para llenar un vacío, para ocultar o insensibilizar un malestar emocional. También puede ser que observemos que últimamente tiene más miedos, cosas que antes no le costaban, ahora está como más retraído, más retraída. Antes iba sola o iba solo, hacía otras cosas y en cambio ahora parece como que ha dado un paso atrás, le cuestan, ha empezado a tener pues mucha desconfianza. También podemos observar que tiene el estado de ánimo bajo, como que todo le cuesta, nada, como que está como alicaído, tiene baja vitalidad. Todos estos indicadores podrían, aunque nadie nos cuente que está pasando algo, podrían ser indicadores de que algo está pasando y que, por supuesto, podríamos aprovechar para acercarnos a ese niño, a esa niña, a esa joven, a ese joven, con nuestra escucha, con nuestra cercanía emocional, para preguntarle cómo está y para dar la oportunidad de que nos pueda compartir cómo se siente. Por supuesto que también necesitamos la cooperación de familias en toda esta situación. También nos puede ayudar tener una entrevista con la familia
para ver cómo también lo observan o la observan, la perciben desde casa. Es vital el poder tener una comunicación estrecha con las familias, pero a veces ocurre que se normaliza, como a mi entender de una manera errónea, que conforme nuestros hijos van creciendo haya más distancia emocional. Y entonces va habiendo como menos comunicación y se normaliza que no nos cuenten nada, y es como que muchas veces como que las familias nos cuentan que no saben, pero claro, ahí qué bueno que podamos ayudarles a retomar la comunicación, a estar más disponibles para escuchar lo que sea que tienen sus hijos, o que les pasa, o que les preocupa, o cómo les va. Qué bueno que puedan restablecer los puentes si es que se han perdido. La familia es muy importante también para contribuir que se produzca un cambio en la voz y en el actuar de cada una de las personas implicadas en la situación de bullying. Así que qué bueno que podamos contar con ellas, pero recordemos que para acercarnos a ellas es muy importante que no vayamos juzgando ni culpabilizando a nadie, sino más bien explicando que esta situación, la comparten, pues podemos dar las personas o los niños que estén implicados, y por supuesto sin señalar o sin juzgar a ninguno de los implicados, sino más bien trasladando, compartiendo, comunicando con la familia una visión amplia de lo que está sucediendo, y también ayudándoles a ver que están en una época o en una etapa sensible en la que buscan el pertenecer al grupo, que la autoestima también es algo muy importante, y que aprovechando esta situación se les puede ayudar a ganar en autoestima, a cambiar su voz interior, la manera en la que se ven a sí mismos, a sí mismas. Así que qué bueno que podamos en ese encuentro con las familias se les pueda se pueda tender un puente también para que tengan una visión más global de lo que está ocurriendo, y que a su vez su acompañamiento pueda fomentar el que ganen en autoestima sus hijas e hijos, y que la situación se pueda recolocar. Ahora vayamos a centrarnos en el bullying o el acoso escolar. Como decíamos, no es algo que de repente, ¡pum!, aparece de la nada, sino más bien es un reflejo de algo interior que comparten todas las personas implicadas. ¿Y qué comparten? Pues comparten una baja autoestima y una cierta inseguridad. Es algo común a las tres voces o a los tres roles que estamos viendo. Estamos, por lo tanto, ante la oportunidad de restaurar un equilibrio interno perdido. Es una oportunidad para recordarles a esas personas o personitas en crecimiento que cada una de ellas es importante, es valiosa y tiene un lugar en el grupo, pertenece al grupo. Vale, entonces, si esto es un tema de autoestima, ¿cómo se construye esta autoestima? Vale, vayamos a ver a líneas generales cómo es que se construye la autoestima de todo ser vivo, de todo ser vivo no, de todo ser humano. Bueno, el punto de partida de toda criatura humana es, a nivel de autoestima, es la media entre lo que se quiere su madre y lo que se quiere a sí mismo su padre. Es como
que muchas veces pensamos que la autoestima de un hijo depende de otras cosas y en realidad ese hijo o esa hija está aprendiendo o está fijándose en cómo se tratan a sí mismos, en cómo se miran a sí mismos, en qué voz tienen para consigo su madre y su padre. Entonces se hace una media matemática, digamos, entre la autoestima de la madre y la autoestima del padre a los 3 años de vida de ese hijo. Y entonces eso nos daría el punto de partida. No es el techo, no es la autoestima a la que va a poder llegar en el futuro esa persona, ese niño, esa niña, ese joven, esa joven. No, es su punto de partida. Es desde donde se construye esa autoestima. Y además esa autoestima se construye especialmente justo en esos momentos que a veces como adultos tenemos en ángulo ciego y es cuando justamente no están cumpliendo con las expectativas ajenas, cuando tiran algo sin querer al suelo, cuando las cosas no les van como los adultos esperan. Entonces, ¿qué se les dice en esos momentos? Ahí, justo en ese momento, es cuando se está activando el músculo de la autoestima o se está debilitando, digámoslo así. Son justamente esos momentos en los que muchas veces en la crianza o en la educación no tomamos en cuenta, es como que los tenemos en ciego y normalmente lo que hacemos cuando esa persona en construcción está teniendo un mal día, lo que hacemos es echarle una bronca o castigarlo o decirle cosas acerca de su identidad pues terribles, tipo es que siempre estás igual, es que nunca cambiarás, es que eres un desastre, es que estoy harta de ti, es que, bueno, da igual, ahí podemos poner lo que queramos, pero ese tipo de mensajes son los que se recogen cuidadosamente por parte de esa criatura y determinan cómo está su autoestima. Más incluso que le digamos que le queremos. Sí, le decimos que le queremos, pero cuando no ha cumplido las expectativas, hemos sido muy duros o muy severos con él o con ella. Y esa dureza o esa manera de tratarlo es la que incorporará y será su futura voz interior. Es decir, esa criatura que crece escuchando cada vez que la lía o cada vez que no cumple las expectativas de su madre o de su padre y crece escuchando comentarios en la línea de los que hemos visto, pues luego toma esa misma voz y la reproduce dentro. O sea, es lo que se va a convertir en su voz interior. Es como que luego va a ser ella misma o él mismo, conforme va creciendo, el que cuando nadie mira es su peor enemigo o su peor enemiga cuando no cumple con sus expectativas o con las expectativas ajenas. Es como que se machaca, es súper duro, súper dura, muy exigente, muy perfeccionista. Está todo el rato fijándose en lo que no está bien en lugar de sentirse orgullosa o orgulloso por lo que sí ha podido hacer. Bueno, entonces, digamos que durante los 7 primeros años de vida, todo ser humano está diseñado para que si siente que no le aman o que no le aman incondicionalmente o que no le aman lo suficiente, ¿cómo lo mide? Pues, por ejemplo, pues no recibe presencia, su padre y su madre pues nunca tienen tiempo para él, siempre están muy ocupados,
no recibe mirada, es decir, siente que su padre y su madre están mirando para otro lugar que es más importante que ellos, como por ejemplo, pues el trabajo o otro hermano o yo qué sé, o una enfermedad que tiene la abuela, no lo sé, me lo invento. Pero sea lo que sea que esté pasando, si esa criatura siente que no la aman, es decir, que percibe que no es importante para ese padre o para esa madre, entonces lo que lee o lo que interpreta es que es porque algo está mal en ella o en él. Esa criatura durante los primeros 7 años de vida no está preparada para cuestionarse a su madre y a su padre. No está preparada para decir, bueno, a lo mejor son ellos que están equivocados y en realidad no están priorizándome a mí, que yo sí que merezco esa atención, ese amor. No. Lo que se lee es que si fuéramos suficientemente valiosos, entonces nos estarían dando ese amor. Si fuéramos más inteligentes, si fuéramos más divertidas, si nos portáramos mejor. Bueno, ahí hay un gran drama, ¿no? Porque le damos mucho poder y mucho valor a, a eso que recibimos y no es como que no cuestionamos que haya algo que esté en desequilibrio fuera de nosotras, sino más bien lo achacamos a que es que no somos lo suficientemente importantes o valiosas. Eso es un gran drama y que tiene que ver con nuestra autoestima. Pero, ojo, porque nunca es tarde para crecer en amor por una misma o por uno mismo. Es decir, un pasado doloroso, yo a veces hablo de una infancia en llamas, no determina nuestro futuro. Somos seres infinitamente resilientes. Es decir, puede ser que no hayamos recibido hasta ahora ese amor, esa presencia, esa mirada que anhelábamos, pero siempre es un buen momento para recordarnos que nosotros o esos jóvenes que acompañamos merecen amor incondicional, son valiosos, ahora llevámoslo a nosotros, somos valiosos e importantes y ojo, lo somos aunque nadie más en todo este universo se diera cuenta nunca. Es decir, no necesitamos que los demás nos reconozcan como valiosos. En realidad, lo somos, aunque nadie se dé cuenta. Eso es un tema muy importante para tanto tener claro nosotras y nosotros como adultos, como para transmitir a los jóvenes o a las jóvenes, a los niños y a las niñas que acompañamos. Entonces, la escuela y el instituto pueden ser lugares donde seguir reforzando esa baja autoestima que estamos viendo, que muchas veces se ha ido gestando, y nuestra desvalorizada autoimagen, o bien, que es a donde te estoy invitando, puede ser un lugar donde empezar a repararlas, tanto esa baja autoestima como esa autoimagen desvalorizada. Nuestro papel como docentes es fundamental para este cambio, porque los jóvenes y las jóvenes tienen esas dos fuentes de aprendizaje valiosas, la familia y la escuela. A veces ambos lugares refuerzan una autoestima pésima, pero a veces no, a veces ocurre el milagro y provienen de una realidad familiar pues limitada y justo se encuentran con una persona dentro de la escuela o dentro del instituto o con un equipo que vela porque ese joven, esa joven, ese niño, esa niña cambie
su manera de mirarse y se vuelva a sentir valiosa y valioso o importante. Recuerdo, no más importante que el resto, pero tampoco menos. Somos igual de importantes que todas las demás personas, aunque esta sociedad y esta cultura finja que eso no es así. Bueno, entonces, ya que estamos ahí ya arremangados en el tema de la autoestima, ¿qué nuevos mensajes necesitan esas jóvenes, esos jóvenes, esos niños o esas niñas que acompañamos? Algunos de estos mensajes ya los hemos ido viendo, pero ahora los vamos a ver todos ahí un poco juntos. Por ejemplo, qué bueno que pudieran recibir el mensaje de que todas y todos los seres humanos somos igual de valiosos. Que nadie es más que tú, pero tampoco menos que tú. Todas las personas merecemos respeto. Todas las personas somos distintas, cada una con sus dones y con sus áreas de mejora. A mí me encanta usar la expresión áreas de mejora en lugar de defectos. Por ejemplo, otro mensaje podría ser: todas y todos vosotros formáis parte de este lugar, de esta escuela, de este instituto, de esta clase. Pertenecéis a él o a ella o a este grupo. El recordatorio de que tienes tu lugar, de que perteneces, es muy importante. Y otro mensaje valioso es: recuerda siempre que no estás sola, no estás solo. Cuenta conmigo, por ejemplo. Otro mensaje podría ser: nadie es mejor que nadie y nadie es peor que nadie. Tú mereces todo el amor y el respeto de este mundo, aunque hasta ahora no lo hayas sentido así. Otro tema importante dentro del tema del bullying es el tema de expresar los límites, de marcar los límites, que es una consecuencia de tener una baja autoestima. Pero es importante que les recordemos esto que vamos a ver ahora, ¿no? Mereces expresar tus límites y lo que no te gusta y pedir ayuda cuando la necesites. Otro gran mensaje es: cuenta conmigo, contad todas y todos conmigo cuando olvidéis que sois valiosas, valiosos e importantes. Yo sí os veo, a cada uno de vosotros. Eso es algo que puede marcar una diferencia en la vida de esos jóvenes o de esos niños o esas niñas. Bueno, como te decía, otro gran tema, además el de la autoestima, es el entrenamiento y es el aprendizaje a poder poner límites de manera asertiva a las demás personas. Y es un aprendizaje que en realidad empieza pues como a los 2 años de vida, más o menos, en el que les vamos acompañando a poder expresar lo que sí o lo que no les gusta. Pero a veces llegan a estas edades, llegan a la primaria o llegan al instituto, a la ESO, llegan sin haber sabido marcar sus límites. Es como que no han tenido ese aprendizaje. Entonces, en situaciones de bullying es necesario que podamos practicar y entrenarnos en esa habilidad, porque se hace muy necesario que cuando algo nos ocurre o le ocurre a otra persona y está implicando violencia, porque alguien está traspasando nuestros límites, lo que nos gusta, lo que queremos, y alguien aún así está siguiendo en su actuar, está ejerciendo violencia, pues necesitamos explorar todas las vías que sean necesarias para limitarla. Por supuesto, es muy buena cosa el que podamos diseñar
juegos o actividades en los que puedan aprender o ejercitarse en decir cosas como basta, no, para, y crear dinámicas diferentes. Yo, por ejemplo, como psicomotricista, cuando estoy con un grupo de jóvenes o de niños, niñas que tienen dificultades con el tema de los límites porque están acostumbrados a traspasarlos o al revés, o a que se los traspasen y no saber limitar eso. A veces me gusta, por ejemplo, hacer cosas como que cada vez que alguien diga, lo acordamos antes, ¿no? Cada vez que alguien diga no sé qué cosa, puede ser otra palabra distinta al no, porque a veces el no se usa como muy a la ligera, pero para mí es importante que acordemos que va a haber una palabra, sea la que sea, que es sagrada y que cuando alguien de todos nosotros esté jugando y diga esa palabra, todos vamos a parar, es decir, no vamos a seguir con el juego, sino que vamos a ver cómo está y qué necesita, porque a lo mejor necesita una pausa o lo que sea. Entonces, en el juego físico psicomotriz para mí es muy sencillo porque en realidad lo que estoy haciendo, pues están jugando a algo, a veces cuerpo a cuerpo, y con que alguien diga esa palabra, imagínate que hemos acordado que es basta, pues no se vale decir basta y que el otro o la otra siga el juego. No, basta es basta. A veces, en lugar de basta, no o para, puede ser otra palabra. Por ejemplo, podemos acordar que sea una palabra incluso divertida, como saltamontes o sushi o lo que sea. Y entonces entrenamos en eso y cuando se dice esa palabra, sí o sí todos paramos. Si no, se detiene el juego. Bueno, es que no jugaríamos. Nunca ha pasado que no se respete. Y es un entrenamiento en el poder poner el límite, pero también en el respeto por el límite ajeno. Entonces, ojalá y tú puedas diseñar tus propias maneras o de hablar sobre este tema, si nos cuesta, si sabemos poner los límites, si no estamos entrenados, porque es un gran tema dentro del tema del bullying. Es importante que tengamos en cuenta que todas las personas, también las adultas, seguimos aprendiendo a poner límites o a respetar el límite de las otras personas, porque no hemos aprendido o no nos han enseñado en esta cultura y en esta sociedad, no se nos enseña bien desde pequeñitas, desde pequeñitos, a simplemente poner el límite a las otras personas. Aquí he puesto la figura de una guerrera y también la figura de un león. Ahora en la siguiente diapositiva vamos a ver el tema del animal de poder. Pero a mí muchas veces me gusta usar la imagen de la guerrera o del guerrero porque cuando estoy trabajando a nivel terapéutico con un adulto, una adulta, una joven, un joven, un niño, una niña que le cuesta poner el límite a los demás, le cuento que en realidad todas y todos llevamos a una guerrera o a un guerrero dentro. Y que esa guerrera o ese guerrero no necesita enfadarse para poner sus límites, ni necesita gritar, ni necesita... A veces sí que, sobre todo los niños, van a necesitar mejor que griten que no pongan el límite. Pero el objetivo final es que conecten con una energía o con un potencial que todas y todos llevamos dentro
capaz de poner los límites, pero desde un lugar muy centrado, desde un lugar que en las artes marciales se ve como un lugar de mucha presencia en el que tú al otro le dices, hey, no, o basta, o hasta aquí. Pero no gastas una energía como desmesurada en expresar eso que tú necesitas. Y ese sería el objetivo final, llegar a tener a nuestra guerrera o a nuestro guerrero bien colocado en nuestro interior, porque una guerrera o un guerrero o este guerrero o guerrera que yo te estoy compartiendo no necesita ir por ahí haciendo batallas con su espada. Solamente con tocar su espada y decir, hey, hasta aquí ya es suficiente. Entonces, a veces como que está bueno hacer juegos de role playing o juegos en los que delante del espejo o frente a los demás alguien se pueda colocar físicamente y usando la voz, recolocando bien a su guerrera y a su guerrero interior, porque es que a veces no sabemos ni que la tenemos, ni que la teníamos, y entonces vamos por la vida sin usarla. Bueno, como te decía, el tema del animal de poder a veces a mí, en lo personal, me ha servido de mucha ayuda cuando he acompañado en terapia eh, a, a alguien que le costaba, ¿no? Como sentir su fuerza, su poder y a la vez eso le podría ayudar a poder poner el límite a las demás personas. Entonces, lo que suelo hacer es invitarla o invitarle a traer con una visualización, yo le invito a que cierre los ojos, le invito a que se coloque en su cuerpo, que sienta como su columna está erguida, está en una situación cómoda, pero a la vez está como en una situación en la que es muy consciente de su cuerpo, y le invito o la invito a que elija un animal que crea que le puede ayudar en ese camino de aprender o de volver de aprender a poner los límites a los demás y a recordarse que es poderosa y poderoso. Y entonces, normalmente me suelen elegir animales como los que te he puesto aquí. Hay quien elige lobos, hay quien elige leones, leonas, osos, tigres, panteras. Pero cuando me eligen, por ejemplo, un colibrí o un delfín, yo les pregunto otra vez si creen que ese animal les gusta o si creen que ese animal es el elegido o la elegida para este camino o para este momento. Entonces les invito a que reconecten con un animal que les pueda servir de ayuda para sentirse a su lado, que están protegidas, que están protegidos, que se sienten seguros y que pueden tomar en parte de ese animal una parte de ese poder para volver a activarlo dentro de ellos. Entonces, como te digo, me suelen elegir animales como estos. También hay quien me ha elegido alguna vez un dinosaurio. Yo les digo que pueden elegir uno, que pueden elegir dos. Les pregunto por las características. Les digo de qué color son, si son grandes, pequeños, medianos. Les pido como que me los describan. Y entonces, cuando han cerrado los ojos, a veces se puede hacer en grupo, quiero decir que cada uno, tú puedes, si quieres, acompañarles
a toda el aula a conectar con su animal de poder. Cada uno con ojos cerrados y luego si quieren lo pueden dibujar o lo que necesiten. Pero la cosa es que lo que suelo hacer es que mientras están en una posición sentada, pero con ojos cerrados, les invito a imaginar que ese animal entra por la puerta y va caminando por la sala y se les acerca y lo tienen al lado. Y les invito a que los saluden, la saluden, cada uno como se imagine, y les invito a que ese animal le dé vueltas alrededor suyo y que también se pueda sentar a su lado, y les digo que este animal puede venir en su ayuda. Además, también les invito a que busquen un nombre, por supuesto, que le busquen un nombre. Y yo les cuento que yo tengo a la mía, que es una loba roja de un tamaño muy grande. Y yo les digo que yo la uso cuando creo que necesito recuperar mi poder. Y entonces cuando voy a ir a un sitio en el que, no sé, yo me da un poco de apuro o no sé, como que estoy un poco insegura, pues como que echo mano de ella. Pero también les digo que pueden reclamar o pedir que este animal las acompañe o les acompañe desde que se despiertan hasta que se van a dormir, en el caso de que lo necesiten, y que estoy convencida de que a lo largo del tiempo cada vez la necesitarán o lo necesitarán menos. Pero también les digo que este animal o este animal de poder que les acompaña es invisible para todo el mundo, pero ellas y ellos siempre van a poder sentir su presencia y su fuerza y su compañía y su conexión con ellos y con ellas. Y es algo que la verdad es que a mí me ha dado muy buenos y muy grandes resultados para chicos, chicas, adultos, adultas y niños, niñas. Así que te invito a considerar la posibilidad de incluir al animal de poder en tus dinámicas también. Y bueno, además de ver estos recursos con el tema de los límites y de poder poner los límites a los demás y al mundo, me gustaría que también pudiéramos recordar que muchas veces estamos ante una cadena. Es decir, quien agrede en la escuela, a su vez, se siente agredido o siente que alguien le agrede, o bien vive violencia en el entorno familiar. Es decir, quizá no le agreden directamente, aunque es bastante probable que así sea. Sí, también están agrediendo, por ejemplo, el papá a la mamá, ¿no? Entonces, es un ambiente de violencia y es fácil que también haya violencia para con él o con ella. Pero entonces, llegados a este punto, qué bueno que puedas recordar que esto de poner los límites y de poder hacer que se respeten, tanto con el tema del guerrero, con el animal de poder, o las dinámicas que podamos ofrecer desde la escuela y desde el instituto, qué bueno que recordemos que también el que agrede o el que ejerce el bullying es muy probable que también necesite recuperar su poder verdadero, no ese falso y erróneo que anda buscando, sino que es su poder interior, y que aprenda también a poder poner el límite a eso que le está ocurriendo en casa o bien pedir ayuda. Porque a veces si hacemos todo este tipo de cambios pero no podemos permitir
que eso se traslade a su entorno familiar, bueno, ahí hay una parte importante en la que no estamos llegando. Entonces, dicho esto último, qué bueno que podamos tener en la mente la idea de que todas las personas implicadas en una situación de bullying o de acoso escolar en realidad pueden sentirse de alguna forma emocionalmente heridas. No solo la persona que está padeciendo bullying directamente, o sea, el que está siendo excluido o la que está siendo excluida, sino que hay una herida común que tiene que ver con ese sentirse poca cosa o insuficientes o con una autoestima muy baja. Bueno, y llegados a este punto en el que ya estamos finalizando este módulo, también me gustaría decirte que acerca de tus propias emociones, que ojalá tu mirada abierta, empática, libre de juicios, a la que te he estado invitando a activar o a apelar durante todo este módulo, ojalá también la puedas poner hacia ti y hacia cómo estás acompañando esa situación de violencia o cómo has acompañado otras situaciones en el pasado o cómo acompañarás otras situaciones el curso que viene. En realidad necesitas de esa empatía y de ese apoyo para contigo justamente cuando cometas aparentes errores o cuando no cumplas con tus expectativas, porque se necesita justamente de esa empatía para contigo para poder dejar verdaderamente atrás viejos patrones y esas viejas maneras de acompañar que ya no nos sirven. Y entonces, en tu propio proceso de aprendizaje, qué bueno que puedas estar con una mirada amorosa y empática para contigo misma o para contigo mismo. Y ojalá que estés a tu lado cuando tengas un mal momento, un mal día, una mala intervención, cuando no cumplas con tus expectativas, porque recuerda que es siempre en ese instante cuando más te necesitas, que es lo que hemos visto, que en realidad parece como un momento intrascendental y sin embargo es un momento muy importante para que estés de tu lado y de tu parte, justo como quizá otras personas no supieron estar antes, ni en tu infancia, ni en tu vida. Así que es un buen momento para crecer en autoestima y en amor propio. Bueno, y eso, también me gustaría recordarte que todas y todos estamos aprendiendo, no solo esos alumnos y esas alumnas que acompañamos, sino que todos estamos creciendo continuamente y que todo este contenido, todo este aprendizaje, tampoco nos lo habían contado así antes. Y además necesitamos mucha práctica y mucho poder vernos en el día a día y seguir creciendo gracias también a que a veces pues cometemos errores, porque los errores forman parte, no quedan fuera, sino forman parte, son valiosos, forman parte importante del proceso de aprendizaje. Bueno, y para acabar, te he dejado aquí 3 libros que quizás te pueden ayudar a seguir profundizando en este camino y en esta visión.
Los dos primeros en realidad no son libros para docentes, sino que son dos novelas. Seguramente ya las conoces. El primero es una novela que me leí hace unos meses y me pareció muy indicada para que leyeran los jóvenes y las jóvenes, justamente para prevenir y para poder hablar y para poder comentarlo en el aula. El libro es Invisible, del autor Eloy Moreno, y habla de, bueno, está escrito en primera persona, es como un chico que recibe bullying y tiene una autoestima pues muy bajita y bueno, y recibe muy poco apoyo hasta que al final, vaya, te estoy haciendo spoiler. Bueno, lo que quería decirte es que recibe apoyo de una profesora, justamente. Y bueno, a mí me pareció un libro valioso. De hecho, cuando he acompañado a, a algunos jóvenes que estaban con esa misma sensación como de que yo no importo, nadie me ve, no soy valiosa, no soy importante, pues he usado este libro, se lo he regalado y la verdad es que han resonado mucho. Les ha parecido muy, como muy revelador o han conectado mucho con esa manera de percibirse. Luego, por supuesto, está el libro de Wonder, que se ha llevado al cine y que a lo mejor conoces, y que habla de un niño que tiene unas características físicas muy concretas y que también en algunos momentos recibe bullying o juicio o exclusión por parte de otros niños de su escuela y también me parece un libro muy valioso, incluso más hermoso que la propia película. Y también puede ser para edades tanto más pequeñas como más pequeñas que el de Invisible, quiero decir, puede ser para primaria, por ejemplo, el de Wonder, y también se puede leer para más adelante, por supuesto, incluso adultos. La verdad es que es un libro muy hermoso. Y luego, claro, he puesto uno que me parece que también tiene que ver con la parte docente, ¿no? En la que hay testimonios y también el punto de vista de diferentes profesionales, tanto de la psicología como de la docencia, eh, por, para aportar claves en torno al bullying. Y bueno, ya solo me queda darte las gracias por llegar hasta aquí, por haber hecho este módulo, que espero te haya sido de utilidad y te haya aportado sobre todo una mirada amplia acerca de lo que ocurre en el bullying y muchas ganas de acompañar a todos y a todas las implicadas. Un abrazo grande y muchas gracias.